Hola muchachos, les habla la profesora Natalie Mayora del Departamento de Fisiología y Bioquímica de la Escuela de Medicina Dr. Mundo Torrealba. El tema que vamos a tratar hoy corresponde al número 6 en el programa de la asignatura y bueno, hoy vamos a aprovechar de hablar con respecto a los nucleótidos. ¿Qué son los nucleótidos? Bueno, primero vamos a definirlos, ¿no? Estas son sustancias ubicuas, quiere decir que están en todas partes todo el tiempo. En términos biológicos, se puede decir que participan en casi todos los procesos bioquímicos y esto se debe a que ellos son los constituyentes básicos de los ácidos nucleicos, es decir, las unidades monoméricas que están formando los ácidos nucleicos. A pesar de ser esta una de sus principales características, los nucleótidos constituyen la moneda energética en las transacciones metabólicas, muy importante que lo vamos a ver más adelante, y son nexos químicos en los sistemas celulares en respuesta a estímulos. Vamos a ir formando la estructura de un nucleótido. Para ello hablamos de uno de sus componentes que son las bases nitrogenadas. Estos son compuestos que están formados por dos o más átomos de nitrógeno, son heterocíclicos y derivan de dos compuestos parentales que son purina, lo podemos observar, y pirimidina. Las bases nitrogenadas derivadas de purina son adenina, guanina y posantina. Las bases nitrogenadas derivadas de pirimidina son citosina, timina e uracilo. Todas estas bases nitrogenadas forman sus combinaciones que están constituyendo los ácidos nucleicos, como son el ácido ribonucleico y el ácido desoxirribonucleico. Ok, vamos a ir formando entonces lo que es el nucleótido. Para ello hablamos de la estructura general de un nucleócido. Un nucleócido está constituido por un azúcar de 5 carbonos que se denomina pentosa, como bien lo vimos en las clases de carbohidratos. En este caso tenemos aquí la representación de la ribosa y por una base nitrogenada, sea purínica o pirimidínica, que en este caso vemos la adenina. Esto se da mediante un enlace N-glucosídico entre el carbono 1 de la ribosa y el nitrógeno. El número del nitrógeno va a depender de si es purínica o piridínica. En este caso es el nitrógeno 9 en las bases purínicas. Entonces, estos son los dos constituyentes de un nucleócido, azúcar y base nitrogenada. Hemos llegado a la estructura general de un nucleótido. Un nucleótido está constituido por una base nitrogenada, sea purínica o pirimidínica, una ribosa, un azúcar de 5 carbonos, una pentosa, sea ribosa o desoxirribosa, como bien lo vamos a ver más adelante, y que lo distingue del nucleócido es la presencia de un grupo fosfato. Vamos a ver por aquí el ácido fosfórico. Esta unión, al unirse el grupo fosfato, inmediatamente se convierte en un nucleótido. Esa es la diferencia que hay con el nucleócido. Nucleócido, base nitrogenada pentosa. Nucleótido, cuando se añade el primer grupo fosfato se considera un nucleótido. Ok, entonces vamos a clasificar los nucleótidos según el azúcar, la pentosa que contenga en su estructura. En este caso, si contienen ribosa o desoxirribosa, si contienen ribosa se van a denominar ribonucleótidos y aquellos que contengan desoxirribosa en su estructura se van a denominar desoxirribonucleótidos, como lo vamos a ver en estas imágenes. Ribonucleótidos. ¿Qué pentosa tiene en su estructura? Ribosa. Ribosa, enlace N-glucosídico a una base nitrogenada y la añadición de su grupo fosfato que lo convierte inmediatamente en un nucleótido, que su nombre se debe a la base nitrogenada unida, adenilato, guanilato, urilidato y citilidato. Con respecto a los desoxirribonucleótidos, se observa que tienen la desoxirribosa en su estructura, una unión a una base nitrogenada y su grupo fosfato. En este caso, se antepone al nombre la palabra desoxi y luego se sigue con el nombre de la base nitrogenada, desoxiadenilato, desoxiguanilato y así sucesivamente. Coloqué esta clasificación, que los pueden encontrar como nucleótidos de actividad libre. Ellos son nucleótidos no nucleicos, entre comillas, porque no se encuentran constituyendo como tal el ácido
los ácidos nucleicos, pero son nucleótidos, tienen sus funciones diferentes, que son adenosín monofosfato cíclico, ATP, adenosin trifosfato, nicotina adenin dinucleótido, flavin adenin dinucleótido, y hay otros. Más adelante vamos a ver sus funciones. Entonces, me imagino que en las láminas anteriores les surgió la duda de, ¿cuál es la diferencia entre esas dos azúcares? Entonces, dijimos que en el ARN, o mejor dicho, las que contengan ribosa, esta es su estructura, esta es la pentosa, que se encuentra en los ribonucleótidos. Como podemos observar, el carbono número 2 presenta un OH. A diferencia de la desoxirribosa, en los desoxirribonucleótidos, esta pentosa en el carbono número 2 no presenta el oxígeno, entonces solamente tiene un hidrógeno unido. Esa es la diferencia, por ello se denota con el número 2' desoxirribosa, es decir, te explica a ti o te dice que está la ausencia de ese oxígeno. Entonces es la principal diferencia estructural entre estas dos pentosas. Ribosa, que va a constituir los ribonucleótidos, y desoxirribosa, que va a constituir los desoxirribonucleótidos. Entonces ahora vamos a hablar de los tipos de nucleótidos según el número de enlaces fosfodiéster presentes en su estructura. Entonces ellos son mono, di y trifosfatado, de que va a depender del número de grupos fosfatos que tengan enlazados a su estructura. En este caso, como podemos observar, tenemos la estructura general del nucleótido, base nitrogenada, pentosa y grupo fosfato. Si añadimos un segundo grupo fosfato, se dice que es un nucleótido difosfatado. Si añadimos un tercer grupo fosfato, se dice que es un nucleótido trifosfatado. Entonces, nucleótido, monofosfato, difosfato y trifosfato. Aquí tenemos un repaso. Base por enlace glucosídico a azúcar, enlace glucosídico a la base, tenemos un nucleósido. Cuando le añadimos grupo fosfato, nucleótido monofosfatado. Segundo grupo fosfato, nucleótido difosfatado. Tercer grupo fosfato, nucleótido trifosfatado, como lo observamos aquí. Entonces tenemos adenina monofosfato, adenina difosfato y adenina trifosfato, o adenosín en este caso. Vamos a llegar a la molécula que estamos hablando, que es de alta energía. Bueno, entonces vamos a hablar de la estructura del ATP, del adenosín trifosfato. Como su nombre lo indica, presenta 3 grupos fosfato en su estructura. Entonces, ¿cómo está constituido? Adenina. Tiene que ser la adenina que constituye este nucleótido. Como base nitrogenada, azúcar, en este caso ribosa, y grupos fosfatos mediante enlaces fosfoéster. Este es el primer enlace fosfoéster que lo convierte en un mono. Luego se van a añadir los otros dos grupos fosfatos que entre ellos forman enlaces fosfoanhídricos, que son considerados enlaces de alta energía. Entonces por eso se dice que la molécula de ATP es una molécula de alta energía. Hemos llegado a las funciones o las principales funciones de estos nucleótidos. Bueno, como ya hemos mencionado, la principal función de los nucleótidos es ser los monómeros de los ácidos nucleicos, del ADN y del ARN. Estas son moléculas de gran interés biológico por esa cualidad, pero que a pesar de que ellos constituyen esos ácidos nucleicos, llevan a cabo funciones básicas para los seres vivos cuando se encuentran de manera libre en la célula, que es como yo les decía que son nucleótidos no nucleicos. Entre las principales funciones biológicas en estado libre está involucrada la molécula de ATP. Esta molécula va a permitir el transporte de energía química a las células para que ellas puedan realizar un trabajo. Como en esta imagen podemos observar, el ATP es fundamental para el intercambiador de la bomba sodio-potasio en las membranas. Además de el ATP está involucrado en muchas otras reacciones que requieren de energía. Otra de las principales funciones de estos nucleótidos en estado libre es que ellos son constituyentes, forman parte de las estructuras de coenzimas. Los nucleótidos forman parte de coenzimas
que podemos observar aquí, que las denominamos en las otras láminas FAD, NAD, NADP y la coenzima A. Estas participan en reacciones de deshidrogenación que son fundamentales en el catabolismo celular. Además de ello, el AMP cíclico, que es el adenosín monofosfato cíclico, tiene un papel clave en el desencadenamiento de las respuestas de la célula ante informaciones que recibe del medio extracelular. Por eso hablábamos que los nucleótidos tienen funciones de nexos, es decir, ellos actúan como mensajeros. Aquí podemos ver una imagen de lo que serían cofactores y aquí de que un coenzima, cuando se une a su apoenzima, forma la enzima que va a ser funcional, que ya llegaremos a las clases de enzima más adelante. Aquí les dejo una imagen que es un pequeño repaso en el cual podemos observar de manera sencilla pues el nucleótido formado, azúcar, base nitrogenada, grupo fosfato. Estas uniones con respecto a su azúcar y las diferentes bases nitrogenadas nos van a formar las tipos de nucleótidos: citosina, guanina, adenina, timina, uracilo, que es la base que se cambia por timina en el ácido ribonucleico, y que las dos diferentes azúcares que pueden constituir pentosas los nucleótidos son el azúcar del ADN, de sucralosa, y el azúcar del ARN, ribosa. Bueno, muchachos, espero que les haya sido de ayuda esta clase y estoy a la orden para cualquier tipo de dudas. Gracias.